Ya vimos el concepto de lo que es una clave primaria. Vamos a ver el concepto de una clave primaria compuesta. Las claves primarias pueden ser simples, formadas por un solo campo, o compuestas, más de un campo, dos o más. Recordemos que una clave primaria identifica un solo registro en una tabla. Para un valor del campo clave existe solamente un registro con dicho valor. Los valores no se repiten ni pueden ser nulos. Vamos a hacer un ejemplo. Existe una playa de estacionamiento que almacena cada día los datos de los vehículos que ingresan en la tabla llamada vehículos con los siguientes campos: la patente, char de 6 non null; el tipo, si es auto o si es moto, char de 1; hora de llegada de ahí, hora de salida de ahí. Necesitamos definir una clave primaria para una tabla con los datos descritos arriba. No podemos usar solamente la patente porque un mismo auto puede ingresar más de una vez en el día a la playa. Tampoco podemos usar la hora de entrada porque varios autos pueden ingresar a una misma hora. Tampoco sirven los otros campos. Como ningún campo por sí solo cumple con la condición para ser clave, es decir, debe identificar un solo registro, el valor no puede repetirse, debemos usar dos campos. Definimos una clave compuesta cuando ningún campo por sí solo cumple con la condición para ser clave. En este ejemplo, un auto puede ingresar varias veces en un día a la playa, pero siempre será a distinta hora. Usamos dos campos como clave: la patente junto con la hora de llegada. Así identificamos unívocamente cada registro. Para establecer más de un campo, como clave primaria usamos la siguiente sintaxis, donde ponemos primary key entre paréntesis. En vez de indicar un solo campo, indicamos en este caso los dos campos: patente y hora de llegada. Al ingresar los registros, Oracle controla que los valores para los campos establecidos como clave primaria no estén repetidos en la tabla. Si estuviesen repetidos, muestra un mensaje y la inserción no se realiza. Lo mismo sucede si realizamos una actualización. Después vamos a ver con este ejemplo ejecutándose. Vamos a setear el formato de fecha para hora. Seteamos el formato date para que muestre únicamente la hora y los minutos, ya que en esta playa se almacenan los datos de los vehículos diariamente. Entonces, cuando hagamos la inserción de una fecha, vamos a estar cargando en realidad un campo tipo date, solamente vamos a cargar la hora y los minutos. Eso lo logramos fijando esta variable en el sDateFormat. Vamos a trabajar entonces con la tabla de vehículos. Lo primero que hacemos es borrar la tabla de vehículos si existe y la creamos con el primary key compuesto, constituido por los campos patente y hora, y procedemos a insertar algunas filas de ejemplos. Vamos a insertar en la tabla de vehículos una serie de patentes, son autos, motos, y la hora de llegada y la hora de partida. Ejecutamos este script completo. Si vemos los datos from vehículos y si ejecutamos, vemos que los datos, las 6 filas cargadas, están las patentes si es auto o moto, la hora de entrada, la hora de salida o null si todavía no ha salido. Si intentamos ingresar un registro con una clave primaria repetida, no lo debería permitir, debería dar un error. Voy a tratar de ingresar una fila en la cual el número o el nombre de la patente, LOI 587, coincide, y también tenemos la misma hora de llegada. Entonces acá va a haber una violación o restricción de clave primaria, restricción única violada, o sea, no se ha insertado. O sea, si volvemos a ejecutar este select, sigue teniendo 6 filas la tabla y no aparece una nueva fila con el misma patente y hora de entrada. Note que cada registro es único, dos de ellos tienen la misma patente, como vemos. A ver, vamos a hacer que se ingresen con la misma patente pero en distinto horario. Si ingresamos registros repitiendo el valor de uno de los campos, parte de la clave, por ejemplo la patente, pero en otro horario, el registro debería insertarse. Si yo hago este insert, la misma patente pero en otro horario de entrada.
esta inserción se tiene que producir una fila insertada. Si imprimimos, hacemos el select, vamos a ver de que hay dos filas con la misma patente pero distinta hora de llegada. Acuérdense que la clave es compuesta entre los dos campos, no pueden ser iguales, teniendo en cuenta los dos campos. Si intentamos actualizar un registro repitiendo la clave, también vamos a tener problemas. Yo acá estoy diciendo que modifique la hora de llegada para la patente AIC 124, AIC 124 a la hora 16, y yo lo estoy tratando de disponer con el valor 8:30, y el AIC 124 ya hay uno a las 8:05. También debe dar un error, ¿sí? Restricción única violada, por lo tanto no se actualiza. Recordemos que los campos que forman parte de la clave primaria no aceptan valores nulos, aunque no se hayan aclarado en la definición de la tabla. Si yo trato de insertar en hora de llegada un valor null, acá estoy tratando de insertar en hora de llegada, que es el tercer campo de la tabla, un valor null, me tiene que dar un error. No se puede realizar una inserción de null en el campo hora llegada porque es de tipo not null. Podemos controlar que realmente es not null si llamamos al comando describe. Si vemos el comando describe, vemos que el hora llegada nos dice que es not null. Más allá que no lo hayamos especificado nosotros al campo hora llegada de tipo not null, al ser parte de la clave primaria, se convierte en un campo de tipo not null. Para ver las claves primarias de una tabla podemos realizar la siguiente consulta. Dijimos que esto por ahora es como una caja negra, es la forma que nos permite Oracle para ver las claves que tiene, en este caso, la tabla vehículos. Recordemos que acá va en mayúscula obligatoriamente porque de esta forma la almacena la base de datos Oracle. Y nos dice que la tabla vehículos tiene el primary key formado por los dos campos, patente y hora de llegada. En la primera posición es patente y en la segunda posición es hora de llegada. También la otra forma dijimos, si estamos en la herramienta SQL Developer, es venir acá a tablas, buscar la tabla vehículos, vamos a actualizar. Bueno, acá está actualizada y tocamos, ahí están las columnas. Si tocamos los datos que tenemos en la tabla, si queremos ver la columna modelo, nos da forma visual, patente, tipo, hora de llegada, hora de salida, el primary key, restricciones, la restricción primary key. Si seleccionamos esta fila, nos muestra abajo que está constituida por los campos patente y hora de llegada en ese orden. Esta de acá es lo mismo que estamos logrando mediante este select, que por ahora, como no sabemos, entendemos bien el join. La idea es que estas tablas user constraint column son tablas que ya tiene el gestor de base de datos Oracle y almacenan información de nuestra propia base de datos. Bueno, hemos visto el concepto de lo que es el primary key compuesto. Veamos un ejercicio para practicar. Vamos a ver un problema. Dice que un club dicta clases de distintos deportes en una tabla llamada Inscriptos, almacene la información necesaria. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a cerrar y vamos a abrir nuevamente. Nos dice elimina la tabla Inscriptos si ya existe. Veamos si ya existe. Yo no recuerdo haberla creado. ¿Sí? La drop tabla informa un error, la tabla vista no existe. ¿De acuerdo? Entonces recién se va a crear. Bueno, podemos dejar esto, pero el que vamos a ejecutar es el create tabla. La tabla contiene los siguientes campos: el documento del socio es un char de 8, not null. El nombre del socio, varchar 2 de 30. Nombre del deporte, que puede ser tenis, fútbol, natación, básquet, etc. Varchar 2 de 15, not null. El año de inscripción de tipo day. Matrícula, si la matrícula ha sido o no pagada
donde vamos a guardar SON. Esta va a ser la estructura de la tabla. Como vemos, documento char de 8 not null, nombre varchar 2 de 30, deporte varchar 2 de 15 not null, año de tipo day, matrícula char, y el primary key va a ser compuesto, va a estar por el documento, el deporte y el año. ¿Sí? Porque necesitamos una clave primaria que identifique cada registro. Un socio puede inscribirse en varios deportes en distintos años. El mismo número de socio puede inscribirse en varios deportes, pero en distintos años. Entonces, por eso también hay que tener en cuenta en la clave debe estar documento, deporte y año. Un socio puede inscribirse en varios deportes en distintos años. Un socio no puede inscribirse en el mismo deporte el mismo año. Varios socios se inscriben en un mismo deporte en distintos años y vamos a crear la tabla con esta estructura. Vamos a setear el formato de day para que nos muestre solamente el año. Y bueno, entonces vamos a hacer la parte de inscripciones. Si ejecutamos esto, vemos los datos cargados hasta acá. Select asterisco from inscriptos. Veamos el año, no nos está cargando bien. Nada más queremos cargar el año. Tenemos que fijar el formato. Vamos a fijar el formato para que cargue solamente el año. Ahí tenemos. Ejecutemos de nuevo. Y ahí sí tenemos cargado con formato. Cuando cargamos solamente que se cargue el año. Bueno, ¿qué otros datos tenemos que cargar en el problema? Dice, inscribir a varios alumnos en el mismo deporte en el mismo año. Son varios alumnos en el mismo deporte que es tenis, el mismo año. ¿Sí? Acá se están repitiendo deportes y años, pero son distintas personas. No puede estar la misma persona en el mismo deporte el mismo año. Inscriba a un mismo alumno, Juan Pérez, o sea, el mismo documento, en varios deportes, fútbol, natación, básquet, en el mismo año. Acá tenemos, como vemos no va a dar ningún error, ejecutemos todo absolutamente y ya hemos insertado 6 filas. ¿Sí? Si ejecutamos todo y nada más vamos a ejecutar el select para mostrar las 6 filas que se han insertado. Y seguidamente el último, acá hasta acá, dice ingresa un registro con el mismo documento, o sea, la misma persona, en el mismo deporte, tenis, pero en años distintos. Se puede inscribir en el mismo deporte en distintos años. Bueno, hasta acá, si ejecutamos todos, ya tenemos 8 filas insertadas en la tabla de inscriptos. Y vamos a ver qué nos pide el problema. Intenta ingresar a un socio en un deporte en el cual ya está inscripto en un año en el cual ya se haya inscripto. No debería permitirse, ya que se estaría cargando un mismo valor. O sea, fíjense acá, para el documento, el de 12 millones, para que Juan Pérez, el mismo deporte que es tenis y el mismo año 2015 que se anotó acá. Acá ya se ha inscrito Juan Pérez en tenis el 2015 y lo trato de volver a inscribir. Debería dar un error porque no puede haber 2 filas con el mismo clave primaria. Documento, deporte y año. Intenta actualizar un registro para el cual la clave primaria se repita. Si hacemos este update, estamos diciendo para el documento 12 millones y el deporte fútbol
y el deporte fútbol 12 millones. ¿Dónde está el deporte fútbol? Acá está, deporte fútbol en el año 2015 y le tratamos de fijar deporte tenis. Y ya está el deporte tenis. Este usuario, de cliente, y también restricción única violada. Muestre los nombres y años de los inscriptos en tenis. Muestre nombre y año de la tabla de inscripciones del deporte tenis. Bueno, acá los años y quién se han inscrito en dicho deporte para tenis. Muestre los nombres y deportes de los inscriptos del año 2015. Nombre y deporte de la tabla de inscriptos donde el año sea 2015. Ahí tenemos. Podemos mostrar el año si queremos. Año. Debería mostrar el 2015 repetido en este caso. Y muestre el deporte y año de todos los inscriptos del socio documento 12 millones y pico. Todas las inscripciones de este socio en el año, de todos los años. Como vemos, este socio se inscriptó en tenis 2015, fútbol 2015, natación 2015 y también básquet 2015. En 2006 nada más tenis y 2017 nada más tenis. Bueno, con esto hemos hecho otro problema donde utilizamos una clave primaria compuesta. Dejo un enlace debajo de este video para que resuelvan algún otro problema más con claves primarias compuestas. Gracias.